Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de taller de lectura y redacción. Vamos a trabajar en una reunión en la que brevemente voy a explicar algunos contenidos fundamentales de nuestro módulo y al finalizar vamos a dejar un tiempo para aclarar dudas. Aquí tenemos el plan de la videoconferencia. En primer lugar, pues vamos a ver la introducción al ensayo. También revisaremos en conjunto el proceso de escritura y vamos a dar un repaso de APA. En este caso, pues vamos a revisar en qué consisten las citas textuales y las citas parafraseadas. Aquí encontramos una definición de ensayo. De acuerdo a la Real Academia Española, es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y el ensayo expositivo argumentativo se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector. Aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que se trata de un texto breve, de que se trata un texto que está fundamentado, que está sustentado con ideas, sí, de otros autores, como en el caso del ensayo expositivo argumentativo. Se centra en la defensa de una opinión y tú vas a tratar de convencer al lector, de persuadirlo de que esa afirmación que tú estás colocando dentro del ensayo, pues sería la ideal o lo que debería de seguir. El ensayo argumentativo trata un tema controversial. Cuando hablamos de controversial, pues queremos decir que se trata de un tema en el que hay diferentes posturas y tú vas a adoptar una postura, pues de acuerdo a tu ideología, tus gustos, etcétera. Obviamente, pues tú debes de defender esa afirmación o esa postura a partir de investigaciones, a partir de autores vinculados con ese tema, colocando citas, ¿sí? Para que de esta forma se esté demostrando esta postura o esta afirmación. Aquí encontramos algunos ejemplos de temas controversiales: alimentos transgénicos dañinos o no para la salud, el graffiti, arte o vandalismo, las quinceañeras, tradición o despilfarro. Y entonces, a partir de estos temas, nos podemos dar cuenta de que hay personas a favor y hay personas en contra. Por ejemplo, de los alimentos transgénicos, pues podríamos nombrar a un biotecnólogo en alimentos que seguramente pues va a estar a favor de estos alimentos transgénicos y nos puede decir que la mayoría de los alimentos que consumimos en la actualidad pues son de este tipo. Incluso también se está buscando, sí, que se utilicen los alimentos transgénicos para solucionar el problema de la hambruna en algunos países. Eh, Sin embargo, pues si le preguntamos a organismos como Greenpeace acerca de estos alimentos transgénicos, pues nos puede dar otro tipo de opinión. De hecho, hace como unos 5 años, publicó Greenpeace un manual de alimentos transgénicos en donde nos colocaba una lista de todos los alimentos transgénicos que no deberíamos de consumir, y a partir de ello pues nos podemos dar cuenta, ¿no?, de cuál es la postura de este organismo, ¿no?, de esta asociación. Entonces nos podemos dar cuenta de que hay diferentes posturas, de que todos tienen diferentes argumentos. Está, por ejemplo, la idea del graffiti, ¿no? Hay quien dice que es arte, hay quien dice que es vandalismo. Las quinceañeras, tradición o despilfarro, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer con ese dinero, ¿no?, que se gasta en estas fiestas que en ocasiones pues son demasiado lujosas, ¿no? Entonces, pues ahí nos podemos dar cuenta, ¿no?, de estas características de los textos argumentativos, y esto lo vamos a compaginar con el proceso de escritura. En todo proceso de redacción hay una escritura como proceso, en donde hay una etapa de preescritura, una etapa de escritura y de posescritura.
Parecería que esto es lineal, pero en general estamos saltando de una etapa a otra, es más bien como circular. Por ejemplo, a lo mejor ya tenemos esta etapa de preescritura solucionada, entonces ya tenemos en mente cuál es el tema que voy a redactar. Me paso a la etapa de escritura, empiezo a redactarlo como tal, pero me doy cuenta de que a lo mejor algunas ideas no están del todo bien, de que voy a cambiar algún subtema y entonces me regreso a la etapa de preescritura, ¿no? A lo mejor ya llegué hasta la etapa de posescritura en la que estoy dando una revisión final a mi texto, me doy cuenta de que tal vez hace falta algún tema o mejorarlo, etcétera, y me puedo regresar incluso a la etapa de preescritura o escritura, ¿no? Posteriormente para empezar a redactarlo nuevamente. Entonces, pues así vamos a estar saltando, sí, de una etapa a otra dentro de esta escritura como proceso. En la etapa de preescritura, una vez realizada la primera lectura de los materiales del tema que voy a investigar, que voy a indagar, es más sencillo proceder a la delimitación del tema central. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que es preferible seleccionar un tema pequeño, breve, en lugar de seleccionar un tema demasiado grande del cual pues seguramente pues puedo perderme, sí, entre tantos subtemas, puedo destinarle demasiado tiempo, sí, a un tema demasiado extenso, o también no puedo tener la suficiente experiencia, sí, para poder redactar un tema tan extenso o tan complicado. Entonces, por eso es preferible seleccionar únicamente un problema, un aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo, a profundidad. Estaría este ejemplo de delimitación de un tema. De hecho, la delimitación se toma como un proceso, ¿sí? Como una etapa dentro del proceso de investigación, pero también dentro de los procesos de redacción es importante tomar en cuenta esta delimitación del tema para no pasarte tanto tiempo, ¿sí? Dentro de un tema que a lo mejor es demasiado extenso y necesita mucha investigación. Alguien podría decir, pues yo voy a escribir o voy a redactar un texto acerca de educación. Sin embargo, pues si me quedo con este tema, pues me puedo pasar casi toda la vida hablando de educación, ¿sí? No lo logro terminar. De educación, pues me gusta el tema de acoso escolar. Además de que, bueno, lamentablemente, pues México siempre ocupa los primeros lugares en este tema de acoso escolar. En nivel secundaria, que precisamente es uno de los niveles en los cuales más se da el acoso escolar, y educación emocional, haciendo esta vinculación de cómo a partir de esta educación emocional pues se pueden ir resolviendo o previniendo ¿sí? Estos problemas de acoso escolar. Educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en nivel secundaria. Entonces aquí ya estoy como delimitando, estoy siendo más concreta. En lugar de tomar un tema tan grande como educación, pues ya empiezo a delimitarlo. Educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en segundo año de secundaria. Entonces, pues aquí ya estoy tomando un solo aspecto, sí, del problema, lo puedo tratar con profundidad y si se dan cuenta, pues estoy únicamente tratando a casos de acoso escolar en segundo año de secundaria, por lo tanto es muy específico ya este tema, ¿no? Entonces, así pasamos de un tema muy extenso a un tema pues mucho más delimitado. En cuanto ya tengo mi tema delimitado, pues puedo pasar a la elaboración de un esquema de trabajo, que es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí tienen un ejemplo de un esquema de trabajo. Voy colocando cada uno de los temas y subtemas, los enumero y conforme voy avanzando en la investigación o en la redacción del tema,
pues me doy a dar cuenta de que este esquema de trabajo después se puede convertir en el índice de un trabajo final. Sí, de hecho también en investigación así se toma, así se considera. Obviamente dentro de una investigación pues va sufriendo una serie de cambios, de transformaciones, este esquema de trabajo a lo largo de la misma, ya que pues empiezo a leer más textos y empiezo a investigar más y a partir de ello pues se da una mejora del mismo. En cuanto a la ampliación de la investigación documental sobre el tema ya delimitado, se trata de que teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema. Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. Hay que hacer una lectura minuciosa. Esto quiere decir que vamos a aplicar una lectura crítica que implica reflexión e interpretación y su resultado es esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pueden pasar a fichas de trabajo, a fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias y de aquellas que nos sirven para los fines de la investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, usando quizá varios colores, llave marginal, corchetes, flechas, etcétera, para llamar la atención sobre ciertas ideas dentro del texto. Aquí tenemos las partes del ensayo. El ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, una estructura global interna compuesta por la introducción, el desarrollo y la conclusión. Dentro de la introducción se indica al lector cuál es su propósito, enfoque y acercamiento al tema. Dentro del desarrollo vamos a encontrar la argumentación del ensayo que permite al autor demostrar o defender su opinión. Y dentro de la conclusión, aquí podemos confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo y podemos ampliar el tema o llegar a proponer nuevas investigaciones. Es decir, que si no llegamos a resolver el problema, pues sí podemos llegar a proponer una nueva investigación a partir de esta investigación base. Características del ensayo argumentativo. En el ensayo persuasivo o argumentativo tienes que persuadir, tienes que convencer al lector sobre tu punto de vista relacionado con una pregunta. Debes de presentar ideas a favor y en contra. Debes de dar ejemplos convincentes que apoyen tus ideas y los fundamentos se sacan de las fuentes. Aquí tenemos como ejemplos del ensayo argumentativo, pues esta imagen de esta hamburguesa. Entonces encontramos que la tapita de arriba pues sería la introducción, después encontramos que el contenido compuesto por los párrafos, párrafo 1, 2 y 3, pues sería lo que lleva dentro nuestra hamburguesa, ¿no? El jitomate, la cebolla, la carne, etcétera. Y al final, pues vamos a colocar la conclusión, sí que sería la tapita de abajo. Obviamente hay otras partes como por ejemplo las referencias que irían hasta el final de la conclusión y así vamos llenando, ¿no? Vamos realizando el formato, sí, también de nuestro módulo en el cual nosotros debemos de redactar un ensayo argumentativo. Entonces, por eso estamos viendo precisamente esta clase para que ustedes pues conozcan las características del ensayo argumentativo y a partir de ello pues puedan redactar un ensayo. Las partes del ensayo, nuevamente aquí las estamos revisando. Introducción, que es el primer párrafo de tu ensayo. Vamos a empezar siempre hablando del tema en general. Al final de la introducción se escribe la tesis, la hipótesis o afirmación que nosotros vamos a defender dentro del ensayo. Esta tesis o hipótesis es la respuesta a una pregunta central. La tesis o hipótesis va siempre al final de la introducción.
debemos de dar por lo menos 2 razones en la tesis para desarrollarlas después en los párrafos centrales. En el desarrollo, sabemos que los párrafos de desarrollo tienen que comenzar siempre con una frase temática. Las frases temáticas son las razones que has dado en tu tesis. Hay que dar argumentos para apoyar las opiniones y la conclusión es el párrafo final del ensayo. En la conclusión se resumen las ideas, se hace una llamada a la acción y se pueden sugerir también algunas soluciones. Y pasamos aquí a una etapa de posescritura. Dentro de la etapa de posescritura vamos a verificar errores ortográficos, signos de puntuación, grafías, si no hay muletillas, etc. Si los márgenes y los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas. Si el texto da lo que el título promete, no sé si les ha pasado que de repente están leyendo algún texto, por ejemplo, en internet, y resulta que el título pues no tiene nada que ver con lo que ustedes están leyendo. Entonces, a partir de eso nos podemos dar cuenta de que el título, si entre más concreto sea y objetivo, pues mucho mejor. Si está correcta la estructura del ensayo, es decir, si tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, es decir, si aquí, por ejemplo, estamos colocando una serie de citas para poder sustentar o fundamentar nuestras ideas, las ideas son claras para el lector, es comprensible el uso del discurso a través de conectores. Aquí la sugerencia es que vayan a un buscador de internet, por ejemplo Google, y ahí escriban tablas de conectores y les van a salir una gran cantidad de tablas de diferentes páginas, de las cuales pues nosotros podemos tomarlas de las universidades, por ejemplo, y a partir de ello pues podemos encontrar una serie sí, de ejemplos de conectores que podemos utilizar dentro del texto escrito. En ocasiones únicamente nos casamos con un único conector, por ejemplo, sin embargo, y constantemente en nuestro texto estamos repitiendo sin embargo, esto, sin embargo, aquello. Y entonces aquí sería relevante el colocar un conector diferente, sí, dentro del texto para darle variedad al texto, para que no se aburra también nuestro lector y para no, pues, estar incurriendo en este aspecto que se llama cacofonía, que sería la repetición de sonidos, ¿sí? Que en ocasiones dice que incluso hasta molesta el oído. Existe una jerarquía de ideas y se mantiene la atención del lector. Aquí pasamos a las referencias. Dentro de nuestro ensayo argumentativo también vamos a colocar las referencias al final de este ensayo. Vamos a estar utilizando APA, que es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Cuando estoy utilizando como fuente un libro, los datos que llevaría serían, en primer lugar, los datos del autor, en donde voy a colocar el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre. En este caso se llama Daniel, el autor de este texto, por eso estoy colocando de punto. Si tuviera autores cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, María Teresa, voy a colocar las iniciales de este primer nombre compuesto, por ejemplo, M.T. o si es José Luis J.L. El año de publicación entre paréntesis, el título del libro que voy a colocar en cursivas y el nombre de la editorial. Cuando se trata de una fuente que es un libro, me dicen que debo de colocar el título del texto en cursivas o itálicas. Después, pues podría indicar otros datos, ¿sí? Que me pide APA, como por ejemplo el número de edición que se coloca a partir de la segunda edición. Si mi libro pertenece a la primera edición, entonces no coloco este dato. Y el número de volumen que también se coloca entre paréntesis después del título del libro. Si no tiene, por ejemplo, fecha, esta publicación, voy a colocar S.F. que se refiere a sin fecha. Documento en línea.
Voy a colocar nuevamente los datos del autor, es decir, el apellido paterno. Recordar que en APA pues únicamente se utiliza el apellido paterno de los autores, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del texto, después el nombre de la revista, porque se trata de una revista de donde se sacó esta información, el año, sí, en este caso, perdón, voy a colocar también en cursivas o itálicas el nombre de la revista, después el número de revista que se coloca entre paréntesis, el dato de la base de datos de donde se sacó esta información, que es YALNET, que es una base de datos gratuita, y al final pues se coloca la URL de donde se sacó esta información. De un documento en línea ya no vamos a colocar recuperado de, si esta frase ya se eliminó dentro de la 7ª edición de APA y entonces colocamos de forma directa la URL. Las referencias se presentan ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. En este caso, si tuviera un autor cuyo apellido paterno es Aguilar, lo coloco al inicio de mi lista de referencias. Y si tuviera un autor cuyo apellido es Zárate, lo coloco hasta el final de la lista de referencias. De esta forma, pues culmino, ¿no?, con las referencias al final del texto escrito. Pero, obviamente, yo estoy colocando referencias pues, porque utilicé dentro del desarrollo una serie de citas. Hay unas citas textuales cortas que tienen unas 40 palabras y que las voy a colocar estas citas, estas frases citadas entre comillas dobles y dentro del mismo texto. Es decir, dentro del mismo párrafo integro esta cita por medio de comillas dobles. Los datos que voy a colocar es el apellido paterno del autor, el año de publicación, después escribo la frase o idea que voy a citar entre comillas dobles y al final indico el número de página o de párrafo de donde se sacó esa información. ¿Por qué menciono un número de párrafo? Porque si yo saqué la información de una página web, pues obviamente no está paginada, o si yo saqué a lo mejor de algún PDF que no está con números de página, pues tendré que colocar este dato y para ello escribo el número de párrafo. Escribo par y el número de párrafo de donde se sacó la información. En este caso, pues enumero cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo de donde se sacó la información. La cita textual larga es cuando tiene más de 40 palabras. Para ello voy a indicar el apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis, 2 puntos y aparte dejo un espacio o sangría y empiezo a copiar tal cual el fragmento o la idea que yo voy a copiar. Como es una cita textual larga, pues no necesito pues colocarla entre comillas dobles como la cita textual corta. Al final voy a indicar el número de página o de párrafo de donde se sacó la información. Si es un conjunto de páginas o un rango de páginas, como por ejemplo aquí, que sería de la página 11 a la página 12, escribo pp. Y el rango de páginas de donde se saca la información. Otro dato importante es que debo de colocar una oración introductoria antes de colocar mi cita como tal. Esto sería como recomendación para no estar indicando una cita textual tras otra, que se vería bastante mal, ¿no? Entonces, tendría que estar colocando, en este caso, una oración introductoria antes de colocar mi cita textual larga, y una oración posterior en la cual estoy explicando pues la importancia de esta cita o estoy explicando esta misma cita o el tema, que estoy abordando. Entonces, siempre se recomienda pues combinar, las citas textuales con este tipo de oraciones previas o oraciones posteriores en donde está nuestro punto de vista, nuestra opinión, que sería lo más importante
y recordar que la cita pues únicamente es para apoyar en nuestra propia opinión. La cita parafraseada, que es cuando yo la explico con mis propias palabras. En este caso voy a escribir el año de publicación entre paréntesis, nuevamente el apellido paterno del autor. Voy a explicar con mis propias palabras la frase, la oración, ¿sí? La idea que está en un libro o en un texto cualquiera. Y al final, pues escribo el número de página o de párrafo en donde estaba ubicada esa información. Si se trata de una cita parafraseada en donde yo parafraseo la información de todo un libro, entonces pues aquí no voy a colocar todas las páginas y se tendría que eliminar el número de páginas, ¿sí? Sería el único caso en el cual pues no colocaría el número de página. Siempre que es una cita textual se debe de colocar el número de página o de párrafo. Las citas se indican dentro del texto, recordar esto dentro del desarrollo del texto escrito, dentro de la conclusión y las referencias al final del texto escrito. Las citas pues también pueden hacerse por medio de la cita parentética. La cita parentética es aquella que va entre paréntesis, por eso recibe este nombre. Se coloca al final de la frase o de la idea que yo estoy citando. Los datos que lleva la cita parentética, pues sería el apellido paterno del autor, seguido de coma, el año de publicación y el número de página o de párrafo, excepto cuando se trata de una cita parafraseada, en donde puedo eliminar este dato. Las referencias, lo que ya les había comentado, pues se van a indicar al final del texto, ordenadas, como ya les había dicho, por medio del apellido paterno del autor. Y pues bueno, aquí llegamos a una etapa de dudas. Si tienen alguna duda con respecto a los temas que hemos estado abordando, pues con todo gusto la pueden enviar por mensajería o pueden enviar un correo electrónico por medio del correo institucional. Pues con esto terminamos esta videoconferencia. Espero que les sirva así para cada una de sus actividades. Aquí la sugerencia es de pues enviar a tiempo sus actividades. Ya se colocaron las indicaciones al respecto. Revisen estas indicaciones, revisen también qué es lo que han entregado, ¿sí? En cada una de las actividades y pues traten de avanzar lo más posible dentro de este módulo. Yo creo que se van a llevar muchas sorpresas, que es muy importante, ¿no? Este ejercicio de redacción. En la elaboración, sí, del ensayo argumentativo, pues les va a traer diferentes aprendizajes. Recordar que esta característica de la escritura, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje que nosotros obtenemos cuando redactamos, cuando escribimos. Y esto tiene que ver con esta frase, ¿no? De Miguel de Cervantes: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pues bueno, con esto terminamos. Que tengan un excelente día.